Hace 10 años estuve envuelta en un asalto bancario. Los asaltantes llegaron aproximadamente a las 8:20 de la mañana. A las 8:30 entrábamos a laborar y acabamos de ingresar otros empleados y yo, que era cajera en esos años. Ellos simularon que iban al cajero y que iban a realizar una pregunta y tocaron la puerta, a lo que uno de mis compañeros entreabrió la puerta, pero ellos se metieron al banco con pistola en mano. Seguido a eso, yo ya estaba en mi caja esperando que me entregaran el dinero, ¿no? Estábamos esperando al administrador interno, que es el que entregaba el dinero y demás. Por lo tanto, a esas horas pues no se tiene dinero en una caja, ya que el banco entra a las 9 de la mañana en labores. Seguido a esto, nos iban a ir a configurar unos software en las computadoras, por lo que uno de los trabajadores de computación se acercó y al tocar la puerta y ver que nadie respondíamos, pues se empezó a asomar, ¿no? A ver qué estaba sucediendo, porque nadie nos acercábamos. Entonces logró mirar a los sujetos estos que entraron, eran dos encapuchados, disfrazados totalmente. Y él fue el que llamó a la policía, el que alertó. No sé, en cuestión de minutos estaba todo el banco rodeado. Pues sí, los nervios me estaban ganando, a lo que yo empecé a caminar entre las cajas, ¿no? Empecé a caminar de una caja a otra. En cada caja del banco se cuenta con un botón de alarma, de pánico le llaman. Y a lo que yo iba caminando en cada caja, yo iba presionando el botón. Entonces, no supimos si realmente la policía llegó tan rápido por el botón de pánico que yo estuve presionando o por la llamada que realizó el compañero del área de computación y demás. Seguido a esto, cuando ya la policía rodea todo el edificio donde estábamos, pues piden hablar con alguien del banco, ¿no? Para poder estar en comunicación con los asaltantes, qué es lo que solicitaban, qué querían, con alguien y demás del banco, ¿no? Para poder estar en comunicación con los asaltantes, qué es lo que solicitaban, qué querían, y demás. Entonces aceptaron unos radios, pero teníamos que acercarnos a la puerta, por lo que ellos no querían acercarse a la puerta, ¿no? Uno de ellos, al verme que estaba dentro del área de las cajas, se metió, solicitó que le pusieran la clave y se le dijo que no podía entrar porque tenía que ser una de las personas habilitadas para entrar con su clave. Entonces se metieron en dos en una puerta de esas de fortaleza que tiene el banco. Se metió el asaltante y una persona, siendo que ese espacio es estrictamente para una persona, es muy limitado. Una persona claustrofóbica, pues yo creo que no la haría, ¿no? Pero se metieron dos y lograron pasar, y fue como él llegó hasta mí. Entonces, cuando los policías estaban solicitando que recogieran un radio, este asaltante me tomó a mí. Desde el primer momento me tomó del cuello y me puso una pistola en la cabeza. En todo momento, que duró casi 3 horas en este proceso, el asalto, me estuvo apuntando con la pistola en la cabeza, ¿no? Salimos de igual manera, salimos los dos juntos de esa parte posterior donde están las cajas. Salimos por la misma puerta que él entró. Él verificó que no había dinero en las cajas y demás, y entonces salimos de esa área y hicieron 3 detonaciones. En una de ellas reventaron uno de los vidrios principales que nos daba mirada directa con los policías, ¿no? Entonces reventó esa cristal y reventaron otros cristales más pequeños. Y él dijo que hizo eso para que creyeran, para que vieran que todo iba en serio, que no era una broma ni que era un juego.
El único momento en que retiró la pistola de mi cabeza fue para hacer los disparos, ¿no? Pues ya imaginarán que el susto, el sonido de ese disparo, pues era demasiado fuerte para mí, ya que en mi vida había tenido una pistola ni siquiera cerca, ¿no? Cuando yo vi que hicieron eso, que ya reaccionaron ante eso, porque era la frustración de no poder salir, de saberse rodeados, de saberse atrapados de una otra manera, no sé, ¿no? Yo empecé a platicar con él, que si tenía hijos, que si salía, que no se acelerara más de lo que ya estaba. Entonces, como ya estaba el vidrio quebrado, cruzamos ese vidrio, yo descalza totalmente, cruzamos todos los vidrios y yo tomé el radio. Fue ahí cuando yo empecé a comunicarme con la policía. Ellos tenían otro radio afuera y me escuchaban y me preguntaban que si cuáles eran las peticiones de esos asaltantes y demás. Entonces, nadie de mis compañeras, yo era la menor de todas, tenía 19 años en ese entonces, nadie de mis compañeras, siendo casi de 30 años, nadie pudo comunicarse vía radio con ellos porque se quebraban, ¿no? Se soltaban llorando, se ponían histéricas y yo era la única que estaba como aguantando, ¿no? En aquellos años pues yo no sabía por qué me comporté así o por qué yo platicaba con el muchacho o por qué yo era la que lograba hablar con los policías de allá afuera, ¿no? Ahora ya años después que miro en retrospectiva es que yo puedo darme cuenta que en ese momento utilicé, ¿no?, mi inteligencia emocional. ¿Cómo? Tratando de calmar el estrés, la aceleración, la adrenalina, etcétera, de ese asaltante que me tenía encañonada, ¿no? Cuando en uno de esos él me dijo que necesitaba un carro para irse, me amarró a su pantalón con unos cinchos al frente y a su espalda puso a otra compañera. Eso fue para cubrirse con nosotras de cualquier disparo que le pudieran realizar, ¿no? Nos subimos al carro, a una troca Ford, recuerdo, y era estándar. Me puso a mí a manejar. En esos años yo estaba aprendiendo a manejar el carro estándar. Entonces cuando yo me subí, yo seguía platicando con él, ¿no? Que si a dónde salía, que si le gustaba ir a bailar, que si qué le gustaba hacer, que si cuántos años tenía. Yo así me la llevaba, preguntándole, y cuando yo vi que el carro era estándar, lo trataba de prender y demás, y cada vez que lo estaba prendiendo, él me apuntaba con la pistola de frente, se puede decir, y lo soltaba, pues, entonces no lograba avanzar. Logré avanzar yo creo unos 10 metros, 12 si acaso. Y fue ahí cuando yo empecé a hablar con él. Le dije, recuerdo que él me había dicho que se llama Cristian, y le dije, Cristian, no vas a llegar a ninguna parte conmigo, podemos hacer cambio. Le comenté, la policía ya nos tiene totalmente atorados, ¿no? Vamos a decirlo vulgarmente. Y le dije, ¿qué hago? ¿Qué les digo? Aquí tengo el radio. Les digo que te rindes, ¿qué hago? Porque yo no voy a poder manejar, le dije. Entonces él sinceramente muy triste, llorando, me dijo, diles que me rindo. Y lanzó la pistola hacia el cristal delantero, ¿no? Ahí, a esa parte. Y recuerdo que les dije por radio, se está rindiendo, se está rindiendo. Y en isofacto, ¿no?, llegaron los policías, nos jalonearon a nosotras, lo agarraron a él. Les puedo asegurar que me golpearon más los policías para quererme sacar que lo que él me maltrató, ¿no? Porque en todo momento que yo platiqué con él y le brindé esa confianza, él me decía, yo nomás quiero salir de esta, quiero salir de aquí, no te quiero hacer daño y demás, ¿no? Independientemente de todo lo mal que hizo, yo creo que la inteligencia emocional que supe manejar en aquel momento fue lo que ahora pienso me salvó la vida. Espero que les sirva este mensaje, espero que les ayude de una otra manera esta clase a controlar, no a controlar, sino a saber que hay una inteligencia emocional y que la debemos de aprender a usar. Muchas gracias.